Ahora sí. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, que necesitamos tener claro es la diferencia entre un dato que se recolecta y una variable que se usa para análisis, ¿no? Volviendo al ejemplo de la hipertensión, el decidir o la variable que dice hipertenso sí o no debe ser construida en función de qué datos, de la presión arterial sistólica, de la presión arterial diastólica, y, ¿no es cierto?, si la persona en cuestión está o no bajo tratamiento antihipertensivo. ¿Y quién va a ser el hipertenso? Aquel que presente presión arterial normal, pero esté bajo tratamiento antihipertensivo, o que tenga las presiones arteriales alteradas. Entonces, el dato que se recolecta sería presión arterial sistólica, diastólica, está o no bajo medicamento antihipertensivo. Y la variable de análisis sería presenta o no presenta hipertensión. Otro ejemplo. Dato que se recolecta, peso y talla. ¿Qué hacemos con el peso y talla? Con el peso y talla podemos calcular una variable para análisis que puede ser el IMC. Y esa variable IMC la podemos utilizar, ¿no es cierto?, en los valores que corresponden, o la podemos utilizar para crear una nueva variable de análisis que puede ser el estado nutricional, según, ¿no es cierto?, la clasificación propuesta por la OMS sobre estado nutricional en función del índice de masa corporal. Ahora, por lo tanto, cuando nosotros estemos haciendo esta primera etapa del análisis, que es la validación de la base de datos, esta etapa de validación de la base de datos o de utilizar mecanismos de aseguramiento de calidad de los datos también tiene dos etapas. La primera etapa es hacer, ¿no es cierto?, la validación de los datos que se recolectan, ¿no? Y una segunda etapa, hacer una nueva validación con las variables de análisis que se van a obtener en función de los datos recolectados. Un ejemplo. Yo puedo tener una persona con una talla de 170 centímetros. Normal, ¿no es cierto? Está dentro de lo que uno esperaría. Puedo tener una persona que pese 45 kilogramos. Está bien, ¿ya? Pero si después yo hago un cálculo del índice de masa corporal, ¿no?, me puede salir 12. O con otra persona me puede salir un índice de masa corporal 70. ¿Qué indica? Sobrepeso. No, pues, no. Ojalá. Pero lo primero que me está indicando que es muy sospechoso, porque si tengo datos de peso y de talla que están dentro de los rangos normales, es muy raro que alguien me tenga un índice de masa corporal 70. O sea, tiene que haber, lo primero que tenemos que hacer es sospechar, digamos, de qué cosa. De que el peso o la talla está mal ingresado. A pesar de que los pesos y las tallas están dentro de los rangos que nosotros esperábamos. Demasiado. ¿Me El sigue? peso, la talla están mal tomados. Tal vez no mal ingresados, pero están mal tomados. Puede estar mal tomado o puede estar mal ingresado. También. ¿No? Claro. Sí, también, claro. Cualquiera de las dos. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es ¿qué cosa? Ahí. Verificar. Verificar. Verificar el peso y la talla. ¿Y dónde vamos a verificar? En el ID de la ficha, en el número. Exactamente. Tomamos el identificador, ¿no es cierto? Con el identificador tomamos la ficha. Y en la ficha observamos, ¿no es cierto?, de que el peso y la talla supongamos que está bien ingresado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Todavía es muy temprano para comer. No. No, está bueno esto. ¿sí? Decíamos, ¿cierto?, que teníamos un índice de masa, un IMC sospechoso, ¿cierto?, de un sujeto en particular, el sujeto 24.
Pedimos la ficha del sujeto 24. Miramos, ¿no es cierto?, que el sujeto 24 tiene en la base de datos, el dato que está en la ficha está bien ingresado, tanto el peso como la talla. ¿Qué debiéramos hacer? Observo el rango del IMS, si está en lo mayor o en lo menor. ¿Ya? Pero ya dijimos que era sospechoso porque tenía un IMC, puse un ejemplo exagerado, 70. Sí, pues, Demasiado. Eso creo que no cabería en ningún dato, porque la obesidad clase 3 cuando el IMC está superior a 40. Entonces lo que habría que ver es pues ir a buscar al paciente y volverlo a medir y a tallar, sí. O revisar la ficha, algo ocurrió ahí, pues, pero ese valor no, creo que no existe. Claro, exactamente, es como nos dice Guillermo. Bueno, revisamos la ficha, en la ficha está el dato exactamente como está calculado el IMC, está mal. Por lo tanto, lo que hay que sospechar, porque otra compañera dijo, puede que el dato haya sido mal medido, Así es. ¿cierto? Entonces tendríamos que, en este caso, como nos propone Guillermo, probablemente tratar de ubicar a esa persona y hacer una nueva medición. O por lo menos llamarlo por teléfono y decirle, oiga, ¿cuánto pesa usted? ¿Cuánto mide usted? Mínimo. ¿No es cierto? Tratar de recuperar el dato original. Ahora, esta primera etapa, que nosotros, ¿no es cierto?, la llamamos la etapa de validación de la base de datos, es una etapa que es muy consumidora de tiempo. Y generalmente nosotros estamos con el tiempo bien estrecho, ¿ya? Pero es una etapa que uno debe hacer sí o sí cuando va a hacer el análisis de los datos, ¿ya? Porque imagínese que usted utilice para sus análisis datos que no son correctos. Puede llegar a conclusiones erróneas, ¿no? Y puede llegar, y no solamente llegar a conclusiones erróneas, sino que llegar a tomar decisiones que no corresponden a la realidad. ¿Mm? Entonces, muy importante la primera etapa del análisis, que se llama, entonces, el análisis de la validación de la base de datos, ¿no? Y para eso están los mecanismos que se llamamos nosotros de aseguramiento de calidad de los datos, ¿ya? ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener una base de datos para decir que es una base de datos de calidad? Que no hayan datos faltantes, ¿no? O que los datos faltantes estén debidamente justificados. Ese es uno. Otro, que los datos estén dentro de un rango esperado. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del IMC 70. ¿El 70 es un valor que está dentro del rango esperado? No, ¿no No, es cierto? no, Claro. no. Claro. Entonces, la segunda etapa tiene que ver con lo que nosotros llamamos la validación de rangos. ¿Ya? Me voy a los datos. Quiero ver los rangos de la variable edad. Y me sale, ¿no es cierto?, que tengo una persona de 124 años. ¿Qué hago? Verificar el dato, ¿no? Verificar el dato. El dato puede ser verdadero, ¿no? Pero en esta validación de rangos, ¿no es cierto?, lo que uno debe determinar, decirme, dentro de qué rango están los valores más probables de esta variable. Y, ¿no es cierto?, revisar todos los datos que estén fuera de ese rango de datos, de ese rango de datos de valores probables. Revisar. No necesariamente está mal, pero nos tenemos que asegurar, ¿no? Si me sale una persona que mide 2,5 metros, es probable, pero muy poco probable, entonces, ¿no?
¿cierto? Poco probable. Claro. Vean ustedes, si yo, por ejemplo, voy aquí en este Excel, ¿todavía están viendo el Excel en la pantalla? El que yo tengo acá, Sí. los códigos. Sí. Claro. Si, por ejemplo, la variable nivel educacional, ¿qué dice el nivel educacional? Que debe ser 1, 2 o 3. Si aparece un 4 o un 5, ¿qué es? No está entre los datos esperados. No está dentro del dato esperado, entonces es un error, Hay que corregirlo. ¿cierto? Claro. Si en zona urbano-rural me aparece uno que dice que es 0, lo mismo. Se fija entonces, el proceso de la validación de rango, para hacer el proceso de validación de rango, lo que tenemos que hacer es ver acá, ¿no? ¿Cuáles son las edades posibles? ¿Cuáles son los niveles educacionales? Ya sabemos ya que son 3. ¿Cuáles son los posibles valores de zona? 1, son 2. Los valores posibles de la región, 15, no puede haber más que 15. De sexo, solamente 1 y 2. De colesterol. ¿Cuáles son un rango de niveles de colesterol esperado? Si alguien me dice que tiene colesterol 10. Los valores son hipocolesterolemia, normocolesterolemia e hipercolesterolemia. Pero los valores. Piense usted que está en la encuesta nacional de salud de su país, que debería ser población relativamente normal, ¿no es cierto? Tiene que también uno plantearse, bueno, mire, los rangos del nivel de colesterol para una población relativamente normal deberían ser entre tanto y tanto. Y los valores que estén fuera de ese rango, entonces son sospechosos. No quiere decir que esté malo, quiero insistir en eso. Quiero decir que tenemos... Está relacionado, profesor, con la operacionalización de las variables, ¿no? Cuando hagamos el protocolo, estos valores que pongamos aquí deberían de ser los mismos, ¿no? De cuando operacionalizamos la variable. Sí, pero cuando estamos midiendo colesterol, lo que va a ser el resultado del examen de colesterol, ¿no? Cuando usted operacionaliza, va a decir, mire, vamos a hacer niveles de colesterol medido de tal forma, va a decir, ¿no? Bien, Con tal instrumento, tal laboratorio, tal cosa, tal pauta, lo que sea, eso lo va a decir, no tiene ningún problema. Pero los valores, tiene que pensar en eso. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Qué otra cosa debiéramos de hacer para validar la base de datos? O sea, ya tenemos lo primero, ¿no es cierto? Datos faltantes, datos fuera de rango. ¿Qué otra cosa se le ocurre a usted que deberíamos de ver? El otro aspecto que hay que considerar es lo que se llama la validación de consistencia, ¿ya? Y para validar la consistencia, uno debería utilizar 2 o más variables. Disculpen el ruido, no sé qué anda por ahí. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que estamos analizando los datos de mortalidad, ¿ya? Y me aparece un caso de cáncer de próstata, una muerte por cáncer de próstata, sexo, mujer. ¿Qué es eso? No es correcto porque tendría que ser en varones. Entonces, ¿qué es? Eso sería una inconsistencia. ¿Cierto? Por lo tanto, la validación de consistencia es más compleja de hacer porque uno tiene que establecer relaciones entre distintas variables que puedan producir un resultado no consistente. ¿No? Un resultado no consistente. ¿Sí? Entonces, esa es la etapa de la validación más, insisto, más compleja, ¿ya? Porque requiere, digamos, de establecer estas reglas en función de 2 o más variables. Claro. Pongo otro ejemplo, disculpen los ejemplos que pueden ser un poco burdos, digamos, pero tenemos
un recién nacido de 30 semanas y pesa 4,5 kilos. No, pues. ¿Ah? Imposible. ¿Me entiende? Se fija, entonces Sí. uno, para hacer este mecanismo de validación de consistencia, tiene que sentarse a pensar, digamos, cuáles son las cosas que pueden aparecer y que resultan ilógicas, Sí. que no corresponderían a la realidad. ¿Mm? Entonces esa etapa es una etapa larga, ¿no es cierto? Una etapa bastante larga. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Una pregunta, para disminuir los errores de todo lo que se ha hablado ahorita, doctor, ¿se recomienda o es recomendable la capacitación, ¿no? A los que van a recolectar la encuesta, los datos? Sí, claro. Sin duda que la capacitación del equipo que va a hacer el trabajo de terreno es fundamental, ¿no? Eso es uno. Y otro, usar bases de datos especializadas, ¿no? Porque si usted va a ingresar los datos en un Excel, la probabilidad de que usted cometa error ingresando datos en un Excel es altísima. Altísima, ¿no? En cambio, si usted utiliza una base de datos especializada, por ejemplo, puede usar, no sé ¿cómo se llama? ¿Qué sistemas de ingreso de base de datos utilizan ustedes? Pero, por ejemplo, EpiInfo tenía un sistema de ingreso de datos que uno podía colocar reglas de, ¿no es cierto?, en la entrada de los datos, ya sea para determinar valores fuera de rango, incluso programar algunas inconsistencias. O El lo que SPSS. SPSS, pero no estoy tan seguro sí, tiene una versión de ingreso de datos que también es buena. Ahora, lo que se utiliza actualmente es un software que se llama REDCap. REDCap, REDCap, si quieren tomar nota. Es un software de distribución gratuita que hizo una universidad. Déjeme ver, buscarlo aquí para mostrarle algo aquí. Déjeme un segundito. ¿Dónde se me fue el cursor? Aquí. Déjeme buscar aquí. REDCap. Acá, por ejemplo, un segundito. Aquí, voy a compartir esto. Ya, esta es la página de REDCap que tenemos nosotros. ¿Hay alguien me está llamando por WhatsApp de ustedes? Espera un momentito. ¿Aló? ¿Aló? Eso todavía no lo hemos dado. ¿Sí? Todavía no estamos en eso. Todavía no hemos hecho eso. Todavía estamos en otra etapa. Ya, chao. Alguien estaba apurado con los códigos de instalación de Stata ya. ¿Ya? ¿Están viendo la paginita aquí REDCap o no? ¿Sí? ¿La ven? Ya, ok. ¿Ya? Sí. Sí, sí. Es una plataforma que permite generar bases de datos, digamos, de forma bastante amistosa, y tiene, digamos, vean ustedes, ya predefinido algunos tipos de ingreso de base de datos. Tiene base de datos para demografía, o base de datos clásica, o tiene base de datos para estudios longitudinales. Y como les decía, es un software de distribución gratuita. Por lo tanto, yo recomiendo la utilización de este tipo de herramientas para crear bases de datos, porque además, insisto, permite
generar al momento de construir la base de datos todos estos mecanismos de validación como de datos faltantes y como la validación de rango. De consistencia no es tan fácil porque eso lo tiene que hacer después una vez que uno ya recolectó los datos, ¿no? O incluso pudiera ser en la misma construcción de la base de datos, digamos, ¿no? Que le mande las alertas y dice, mire, me está ingresando una cosa que yo no espero, ¿no? Pero eso todo es programable. Entonces, con este sistema RedCap, como le digo yo, lo pueden utilizar, pueden explorar. Es gratis, ¿no? Es gratis. Ok. ¿Alguna pregunta entonces sobre lo inicial de todos los mecanismos de validación de las bases de datos para análisis? Profesor, me llamó la atención a otra variable que está el síndrome metabólico. Hay unos criterios y ahí solo pusieron sí, no. Sí. Sí, son los criterios establecidos por la OMS, ¿no? Que son varias variables, considera 4 o 5 variables, ¿no? Pero ahí está resumido eso nada más. Ah, bueno. Sí. ¿Preguntas, no? ¿Quieren parar por un café por unos 5 minutos? Bien. ¿O quieren seguir? Cafecito. Lo que usted Un diga. café. Ya. Vamos a parar